Bien, buenas tardes a todos ustedes. Muy bienvenidos al Salón de Actos de la sede de la Real Asociación de Diálogos de España. Quiero agradecer la presencia hoy del general Amador Enseñat, jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, con su ayudante de campo, el teniente coronel Roldán. Quiero agradecer también la presencia del suboficial mayor Joaquín Guisado, que está en representación del gran canciller de las Reales Órdenes Militares San Fernando y San Hermenegildo. Y, cómo no, agradecer la presencia del general Luis Martínez Mejide, que nos honra habiendo aceptado hoy ser el ponente de esta conferencia sobre la historia, su historia en la UME, que sin duda será de gran interés. También saludo naturalmente a los que han venido de ellos acompañados por sus esposas. Y yo ya no digo nada más, cedo la palabra a Daniel González de la Ribera. Daniel. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes a todos ustedes, señoras y señores, amigos todos. Hoy tenemos el honor de recibir en esta casa, en la sede de la Real Asociación de Hidalgos de España, su casa, al teniente general Luis Martínez Mejide, que nos va a presentar la ponencia o la conferencia Unidad Militar de Emergencias 2019-2023, algunas experiencias y reflexiones. Como siempre, hacemos una pequeña glosa del conferenciante y tengo ese honor a mí. Luis Martínez Mejide es de la 38ª promoción de la Academia General Militar en los años 78 a 83 y en los diferentes puestos que ha tenido, ha recorrido casi la geografía española. No solo la geografía española, sino que en el empleo de teniente coronel fue destinado al cuartel general del Eurogrupo en Estrasburgo los años 2003-2006. En el año 2013 asciende a general de brigada y allí ejerció la jefatura del mando de artillería de campaña en León entre los años 2013 y 2016. Asciende a general de división en el año 2017 y en ese periodo, 2017-2019, estuvo al mando de la División de Planes del Estado Mayor del Ejército. En octubre de 2019 es ascendido a teniente general designado jefe de la Unidad Militar de Emergencia hasta muy recientemente, agosto de 2023. Actualmente, el puesto que tiene es el de representante del Ministerio de Defensa en la Cruz Roja Española, puesto que le viene al pelo. Su formación militar y su formación civil, empecemos por la formación militar, comprende diversos cursos específicos de la Armada de Artillería, curso de Estado Mayor del Ejército de Tierra y curso de Defensa Nacional del CSEREN. Ha sido también profesor de Estrategia y Relaciones Internacionales en la Escuela de Estado Mayor del Ejército de Tierra, año 96-99, y en cuanto a la formación en organismos civiles, ha realizado el curso de Altos Estudios Internacionales en la Sociedad de Estudios Internacionales. Saludamos. Y es máster en Relaciones Internacionales y Comunicación por la Universidad Complutense de Madrid, años 97-99. Ha participado en 3 misiones de paz: Bosnia-Herzegovina, año 1999, Afganistán, año 2004, Antigua Yugoslavia, año 2009. En su puesto de jefe de la UME, que nos contará en detalle, yo creo que lo más grande, ¿no? La COVID-19, la Filomena y el volcán Cumbre Vieja, 3, no sé cómo definirlos, acontecimientos naturales extraordinarios y diferentes entre sí, que se estudiarán y se estudia a lo largo de la historia. En cuanto al capítulo de condecoraciones, entre otras, dispone de la Gran Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco, la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, dispone asimismo de 3 medallas de la OTAN y de países amigos como la Cruz al Mérito del Ejército belga, la Cruz Roja, la Cruz de Honor de la República Federal Alemana, la Cruz del Mérito de la República Francesa y, por destacar, por final, el premio Daoiz, que se entrega al artillero más representativo a lo largo de 5 años, que además creo que fue el propio Amador Enseñat quien le entregó.
Está casado, felizmente casado, con María Pilar Colmenero. Está ahí. Madre de sus 2 hijos. Me gustaría acabar porque en los múltiples homenajes que ha recibido el teniente general Luis Martínez Mejide, hay unas palabras de su amigo y hermano presente que lo define perfectamente, ¿no? En alguno de esos homenajes decías, Amador, lo describías como deseado por sus superiores, querido por sus subordinados y admirado por sus compañeros, ¿no? Cuando oí esas palabras digo, qué envidia, qué envidia. Luis Martínez Mejide, tienes la palabra y estamos todos esperando tu conferencia. Gracias. Muchísimas gracias, Daniel. Presidente de la Real Asociación de Hidalgos de España, miembros de la Junta Directiva, jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, compañeros, amigos, muchos de los cuales veo aquí y me alegra de ver que estén aquí hoy, señoras y señores, María Pilar, mi mujer, querido Daniel, es un orgullo para mí y una verdadera satisfacción, un privilegio poder estar en este foro y no es desde luego, es muy sencillo responder al llamado, a esa convocatoria amiga, esa convocatoria entrañable de los que en el fondo pues casi y sin casi considero ya de mi familia. Entonces, en estas condiciones voy a tratar de explicar, no de una manera pormenorizada y de una manera técnica, basándome en múltiples datos, pero sí quiero dar una visión más humana para que esta conferencia sirva también un poco de enganche con esas vivencias que hemos tenido todos estos años. El título de la conferencia, Unidad Militar de Emergencias 2019-2023, algunas experiencias y reflexiones, coincide con el tiempo de mi mando en la Unidad Militar de Emergencias, pero coincide con una serie de vivencias, experiencias y reflexiones que todos en cada una de nuestras casas hemos hecho por una serie de sucesos pues que nos han marcado como sociedad, muchos de ellos, pues desgraciadamente, como ha sido el COVID-19, de los cuales todos, pues nosotros tendremos memoria, nuestros hijos tendrán memoria y dentro de muchas décadas se seguirá pues oyendo de esto ocurrió cuando el COVID, esto ocurrió cuando la pandemia, esto, porque en el fondo eso ha sido un hito en la vida, no solamente de los españoles, sino una referencia en Europa, en el mundo, y bueno, pues creo que sí que es interesante humildemente contar desde el puesto que nos tocó vivir a mi equipo y a mí en la Unidad Militar de Emergencias, ver cómo se puede uno enfrentar a un problema de estas dimensiones y cómo muchas veces la filosofía de lo que está detrás, que es la filosofía de las emergencias, la filosofía del militar, la filosofía de la calma, de la serenidad, de ese estilo de mando y en el fondo tratar de defender también unos valores que son los valores que detrás de esta unidad pues está claro que está la milicia, está no solamente el caqui, el color caqui, está el azul marino, está el gris aviación y están los cuerpos comunes con sus uniformes diversos, que son los que han sustentado, para bien o para mal, unas cosas con acierto, otras digamos que sin mucho fracaso, pues ha servido para tratar de salvar una situación que ha sido muy complicada. Lo primero que me gustaría empezar es hablando de una pequeña referencia histórica de por qué siempre los ejércitos, no solamente en España, sino en otros países, han estado pues, cerca de ese socorro, de esa ayuda en las catástrofes, ese apoyo a la población. Se me ocurren así por encima los ejemplos de los bomberos de París, los bomberos de Marsella, cuerpos militares que
que incluso hoy siguen teniendo ese carácter militar vamos, son verdaderamente cuerpos muy importantes en nuestro país vecino. La Unidad Militar de Emergencias tiene también, nosotros consideramos que es el coronel Maturana, finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, el que con la creación de esas brigadas de artillería volante, artillería a caballo, pues pone en marcha unas unidades de intervención rápida que eran poseedoras de bombas de agua y que en caso de necesidad pues estaban dentro de sus propios protocolos de actuación, de las normas del regimiento de las unidades. De ahí viene la palabra regimiento, porque son los Borbones los que cuando vienen a España imponen esa normalización. Los reales colegios vienen de esa época, las reales fábricas vienen de esa época y viene una racionalización, una normalización. La artillería no iba a ser menos y desde la creación del Real Colegio de Artillería de Segovia, la creación de los regimientos no hace más que trasladar esa necesidad de establecer unas normas para el regimiento de mis unidades, como decía Felipe V en la creación de 1710 del Regimiento Real de Artillería. De ahí que todos los regimientos de artillería en España no tienen nombre, así como los regimientos de infantería tienen nombre, los regimientos de artillería tienen un número, porque todos se consideran que derivan del Regimiento Real de Artillería. Hecha esta consideración de nuestro amigo, llegó a brigadier Maturana, que era artillero, que estudió en Segovia y que era noble e ilustrado, pues paso ya a entrar en materia con la creación de la Unidad Militar de Emergencias, que se crea, ahora veremos cuál es un poco el trasfondo, un 7 de octubre de 2005, un 7 de octubre, día de Nuestra Señora del Rosario, y es la razón por la que la Unidad Militar de Emergencias toma la advocación de esta Virgen como patrona. Y bueno, pues hay que reconocer que le debemos mucho a Nuestra Señora del Rosario y que nos ayudó mucho, le ha ayudado mucho desde su creación. Pero es cierto que sí, ya desde la tragedia del Prestige, ese desastre ecológico, ya los militares estuvieron pues trabajando y ya empezó a haber esa asociación de que cuando hay una emergencia, una catástrofe, sí, hubo muchos voluntarios y hubo prácticamente una sociedad y una juventud que pasaron por las playas gallegas para tratar de hacer la limpieza del chapapote, pero también es cierto que el que estaba de lunes a viernes, en términos coloquiales, eran las unidades militares que estuvieron pasando, lo digo porque además el general Enseñat y yo estábamos entonces en la división de planes del Ejército de Tierra, éramos comandantes y todo el plan de general de instrucción y adiestramiento, todo fue dedicado para que las unidades pasaran por las playas gallegas. Entonces, eso unido a unos enormes incendios en Galicia, unido al desastre que fue una tragedia, un incendio en Guadalajara en 2005, pues hay unos problemas de coordinación, de que desgraciadamente se produce el incendio en los límites entre la provincia de Guadalajara, la provincia de Madrid, que si es nuestra, que si es de esta autonomía, que si es de la otra, bueno, un golpe de viento, una sucesión de incidentes desafortunados y 11 bomberos de Guadalajara, en la zona de Cogolludo, pues fallecen víctimas. Se salva un único bombero que tomó la decisión arriesgada, pero al fin y al cabo fue una gran fortuna para él, de abrir la llave de paso de uno de los autobombas, colocarse debajo del chorro y aguantar a que la cisterna entera soltara toda el agua, y eso es lo que le mantuvo vivo y sin quemaduras. Entonces, eso ya hace que el presidente Zapatero y el ministro de Defensa Bono deciden organizar una unidad militar. ¿Por qué? Porque habían visto
la milicia tiene eso, una serie de, ¿no? Ya aparte de la formación, o aparte de los materiales, aparte de que haya buenos ingenieros militares, que haya máquinas, sí que tienen esos valores como el de disponibilidad, digamos que cuando a un militar se le da una misión, esa misión la toma como suya y va a organizarse, va a planear y va, por supuesto, que a orientar toda su instrucción en la creación en el cumplimiento de esa misión. Entonces, hay un cambio además sustancial que coincide en ese momento, estamos hablando del año 2005, cuando surge la Ley Orgánica de la Defensa Nacional, la 5/2005, que le da un giro a la participación de los ejércitos en catástrofes y en desastres naturales. La Ley Orgánica de Defensa Nacional del año 80 hablaba de que los ejércitos, las Fuerzas Armadas, podrían colaborar, podrían participar. La Ley Orgánica, y lo leo textualmente, la Ley Orgánica de Defensa Nacional 5/2005 ya dice: las Fuerzas Armadas, junto con las instituciones del Estado y las administraciones públicas, deberán preservar la seguridad y bienestar de los ciudadanos en los supuestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas, conforme a lo establecido en la legislación vigente. Entonces ya no es un podrán, sino que es un deberán. Y ese deberán está claro que legitima perfectamente esta misión y desmonta muchas veces una crítica que ha sufrido la Unidad Militar de Emergencias estos años de que eso no es una misión militar. Eso no es, la UME no es una misión militar, eso es una misión para los civiles. Pues yo con este párrafo estoy diciendo que la Ley de Defensa Nacional dice que es una obligación de las Fuerzas Armadas. Si es una obligación, hay que prepararse, hay que instruirse, y en ese nicho queda perfectamente legitimado una orden de creación de una unidad que se encargue de eso. Algunos datos voy a dar así por encima de personal. La UME en este momento son en torno a 3.350, 3.400 personas distribuidas en toda la geografía española. El núcleo principal está en Torrejón de Ardoz, pero luego hay un batallón el segundo batallón que está en Morón, el tercero está en Bétera, Valencia, el cuarto en Zaragoza, el quinto en El Ferral, en León, y luego hay una unidad, unos destacamentos que dependen del batallón de Morón, que están en las dos islas capitalinas del archipiélago canario. Están una en Los Rodeos y el otro en la base militar de Gando. Bueno, todo eso con criterios operativos para que esa distribución de esos elementos permita que cualquier riesgo, cualquier contingencia, un incendio, una inundación, en un tiempo que se estima en 4 horas pueda haber un núcleo, por lo menos un núcleo inicial, que tenga masa crítica para poder empezar a trabajar y para poderse enfrentar con esa catástrofe. Entonces, dependencia orgánica. Sí, es interesante hablar de la dependencia orgánica porque ha habido varias fases. La UME nace y queda adscrita al ministro de Defensa. Y es el ministro de Defensa el que tenía control, digamos que recibía las órdenes directas y dependiendo del ministerio. Luego hay una etapa entre 2015 y 2018 aproximadamente que pasó a depender del GEMAD. Yo no entro a valorar si es mejor o es peor. La cuestión es que siempre está claro que cuando uno depende del ministro directamente, la parte económica se gestiona mejor, y cuando uno depende de un GEMAD que tiene 5 hijos mayores y luego llega un hermano tardano, los recursos suelen ir más fácilmente a los hermanos mayores y el hermano tardano no le llega nada, ¿no? Y eso fue lo que propició otra vez el cambio de ubicación a su situación original, y ahora mismo la UME depende
de la ministra de Defensa. Claro, yo una de las políticas que he procurado llevar en la unidad en la época de mi mando es, por supuesto, respeto, subordinación a los jefes de Estado Mayor correspondiente. Aquí está el jefe del Estado Mayor del Ejército, porque yo puedo tratar, no digo que lo consiga, puedo tratar de arrimar el ascua a mi sardina un momento, pero está claro que al día siguiente soy hombre muerto y los jefes de Estado Mayor de los ejércitos pues son los que vienen en la Constitución. La Constitución habla del Ejército de Tierra, de la Armada y el Ejército del Aire, y habla de la razón de ser de los ejércitos, pero no habla de la UME. La UME no es un cuarto ejército, y quiero también que quede claro que la UME es una unidad conjunta, es una unidad que está compuesta por personas de tierra, mar y aire en distintos porcentajes. Casi un 90% es tierra, un 7% es del Ejército del Aire y el resto a partes iguales entre la Armada y los cuerpos comunes, pero no es un cuarto ejército. Y los ejércitos, la razón de ser de los ejércitos es esa. También aprovecho para decir que el éxito que haya podido tener la UME, y lo digo al principio y no al final de la conferencia, el éxito que haya podido tener de la UME no nos debe hacer perder la referencia de que la razón de ser de los ejércitos es la preparación para el combate. Que los ejércitos y las Fuerzas Armadas, si les dan una misión humanitaria, la hacen bien. Si les dan una misión de montar un campamento, lo montan bien. Si les dan una misión de ayudar a desinfectar, lo harán bien. Porque tienen disciplina, porque tienen método, porque tienen espíritu crítico, porque hay alguien que controla, que vigila, y contaré luego algunos ejércitos, pero está claro que lo que no podemos convertir, como algunos pensaban, es en una unidad militar de emergencias de 120.000 soldados, que son los que tienen las fuerzas, para así ser más queridos por la sociedad española y para así recibir el gran abrazo como recibe la UME cuando entra un soldado de la UME en un bar que le pagan el café. No. Desgraciadamente, la guerra es una cosa pues muy seria, muy dificultosa, y está claro que los ejércitos se tienen que preparar para lo que se tienen que preparar. Pero, bueno, pues la UME, como digo yo, se le dio esta misión y esta misión hay que hacerla bien. En cuanto a cuáles son las capacidades, pues bueno, la Unidad Militar de Emergencia tiene las generales de la ley, tiene lucha contra incendios forestales, contra grandes nevadas, tiene contra inundaciones, son un poco esas capacidades, esas misiones tipo, pero luego tiene unas capacidades que son muy polivalentes, o sea, rescate vertical, el rescate en montaña, es peleorescate, rescate en cuevas, si hay alguien que se queda atrapado, pues también tiene esa preparación para poderlo hacer. Búsqueda de personas vivas y de cadáveres, rescate de personas, por ejemplo, como hemos visto en Turquía y en otros el terremoto de Lorca, rescate de personas que están bajo los escombros y con equipos electrónicos de búsqueda, incluso con los propios perros, que son los que marcan, y bueno, pues de esto realmente pues el último éxito que hubo en el rescate de esta familia turca en el reciente terremoto que fue en febrero de 2023, pues demostró que, bueno, España solamente hay 2 equipos que están certificados para hacer el rescate en condiciones internacionales, por decirlo así. Uno es el equipo de bomberos de la Comunidad de Madrid y otro es la Unidad Militar de Emergencias. Entonces, esos equipos tienen que estar certificados, tienen que estar todas las cargas modularizadas, tienen que ser capaces de ser transportadas por avión de acuerdo con unos criterios estandarizados, tienen que llevar su comida y tienen que llevar su bebida para no alterar las ya de por sí mermadas dificultades de generación de recursos en la zona, y como pasa muchas veces, allí se presentan en los terremotos, en las emergencias, se presenta gente bien intencionada que va allí poco menos que con su coche particular y con el perro y 4 bocadillos, y a los 2 días está en la puerta de nuestro campamento pidiendo apoyo porque se han quedado, porque no pueden cargar el móvil. Eso es un poco lo que es digno de es encomiable y digno de elogio el que estas personas notamos que tiene buen corazón, pero en el fondo muchas veces se crea un problema añadido. En fin, que todas estas
características, pues nos piden apoyo, la Guardia Civil, policía, a través de órdenes judiciales, pues nos piden que colaboremos pues con los medios caninos que tiene Policía y Guardia Civil para una búsqueda, por ejemplo, de un desaparecido en una zona muy extensa. Pues hay que pensar que no es que la Guardia Civil no tenga perros, claro que los tiene, y la policía también, pero los animales se cansan y no pueden estar mucho tiempo buscando porque hay que dejarles descansar. Hay que recurrir a la Unidad Militar de Emergencias y a sus medios para darles un pequeño relevo. Al fin y al cabo, los perros, cuando están buscando a alguien, ellos entienden que es un juego y bueno, pues se les adiestra para vivos, personas vivas, para personas fallecidas, y bueno, pues colaboramos con ellos porque pero lleva una logística impresionante. No solamente es ir con los perros, hay que llevar con los caniles, el agua, los sitios para que puedan descansar, por supuesto su equipo, su entrenador, su equipo veterinario, y lleva una logística aparte del diseño de la zona que hay que buscar y que rastrear. Bueno, ya mando y control. Voy a hablar de mando y control así un poco por encima, pero sí que quiero resaltar una capacidad que tiene la Unidad Militar de Emergencias, que es la capacidad de poner en contacto en un ambiente muy mermado de condiciones de que no funciona, no hay luz, no hay teléfono, no hay posibilidad de enlace. La familia de las emergencias tiene que hablar y se tiene que comunicar este equipo de la Guardia Civil con este de la Policía Local, con este de Protección Civil, con esta Brigada Forestal, con los propios medios de la UME, con el alcalde. Y hay muchas veces que hay comunidades autónomas, hay unas que, digamos, que invierten, son ricas, tienen dinero, se gastan el dinero en eso, pero hay otras que son, pues tienen más dificultades. Entonces la UME lo que tiene es una gran capacidad de crear una burbuja, crea un gran paraguas de comunicaciones y es capaz de poner en contacto a todos con todos, e incluso monta un campamento en el que aquel que necesite, pues si fuera una emergencia de una gran catástrofe con múltiples víctimas, puede ponerle a los médicos forenses, puede ponerle al representante del juzgado que vaya, sitios para que vayan a trabajar con voz, con datos, con teléfono, para que puedan enchufar su ordenador y puedan incluso se puede montar una pequeña burbuja de telefonía móvil donde no funciona el teléfono móvil. Esto es muy interesante porque sin eso es muy difícil controlar y armonizar y sincronizar los medios en una emergencia, entendiendo que la responsabilidad de las emergencias las tiene la comunidad autónoma y la UME lo único que hace es poner a disposición de la comunidad autónoma un expertise, como se dice ahora, unos medios, unas capacidades para que el director técnico de la emergencia sea el que lleve el control de todo eso. Incluso nosotros podemos asesorar, podemos decir, pero la responsabilidad la tiene la comunidad autónoma. Pasando a hablar ya, por ejemplo, de la operación Balmis. Pues bueno, la operación Balmis, que todos tenemos en la memoria ese mes de marzo de 2020, ya veníamos escuchando que en Wuhan había ocurrido ya una cosa muy extraña, que en Italia estaba habiendo ya unos casos, que los médicos los hospitales estaban saturando, que, bueno, pues aquí, por una serie de circunstancias, pues como muchas veces nos pasa en España, pues no me puede tocar a mí. No digo que seamos negligentes, pero estoy diciendo que muchas veces somos tremendamente optimistas. Y en el mundo de las emergencias el optimismo normalmente conduce a a arenas movedizas. Y bueno, pues sí, recuerdo que justo ya después de la manifestación del 8 de marzo, pues empezaron, unido a un partido de fútbol que vinieron los hinchas de un equipo italiano a jugar a Valencia, pues bueno, empezaron de manera exponencial a aparecer casos y a aparecer pues esta sintomatología en toda España. Entonces, al principio, muy bien, no sabíamos, honradamente lo confieso, no sabíamos muy bien a qué nos enfrentábamos. Los médicos aplicaban unos protocolos que luego se veían que no servían. Es más, muchas veces agravaban incluso el estado de salud de los pacientes.
Y yo creo que hay que recordar y hay que valorar a nuestro personal sanitario. Desde los médicos al último celador dieron un tremendo ejemplo de abnegación, un ejemplo, yo lo diría además sin ningún miedo a equivocarme, de heroísmo, porque personas que doblan turnos, triplican turnos, que no tienen equipos, no tienen EPIs, no tienen máscaras, no tienen nada, que se construyen sus propios trajes con bolsas de basura o con lo que sea y que bueno, pues llegan hasta la extenuación, que yo creo que es un ejemplo. Y a la unidad militar de emergencias yo creo que eso fue además una de las primeras referencias. Dice, caray, si estas personas están honrando su profesión y verdaderamente están a la altura de lo que se espera de ellos, nosotros no podemos ser menos, nosotros no podemos flojear, nosotros tenemos que estar, por supuesto, vamos a procurar no enfermar, porque el mayor miedo que yo tenía en aquella época era enfermar. Si la UME enferma, ya no es que hubiera sido un ridículo los que tienen que resolver y ayudar en las emergencias todos enfermos, es que hubiera sido, pues digamos que pues por una serie de cosas que contaré ahora, pues hubiera sido todavía más desastre de lo que fue. Nos plantamos ya en esos meses y bueno, quiero recordar una reunión que tuvimos en el Ministerio de Defensa, porque si recuerdan aquella crisis del material sanitario, no había material sanitario aquí, no había ningún sitio, no había máscaras, no había EPIs, y bueno, pues encontraron, porque al final no solamente la UME o la parte militar fue la que cogió las riendas de una situación, la parte organizativa de la búsqueda, adquisición, compra y transporte de lo comprado a territorio nacional lo hizo un equipo multidisciplinar que estuvo además situado en Cibeles, aparte de luego del equipo del Mando de Operaciones Especiales, el equipo que estaba en Cibeles, donde con la red de agregados militares, con una red de intendentes, con una red de interventores, empezaron a comprar y apareció material en China. Entonces la ministra de Defensa preguntó que cómo podíamos traer de China ese material. El general Villarroya le dijo, pues ministra, podemos ir a buscarlo con nuestros A400, que bueno, yo estoy libre de toda sospecha, soy del Ejército de Tierra, pero tengo que decir que gracias a tener esos A400 del Ejército del Aire tuvimos mascarillas. Los aviones de transporte y sobre todo esos aviones de esas características pues hicieron un magnífico papel. Y la ministra preguntó, ¿y cuánto tiempo pueden tardar en llegar aquí los aviones? Y le dijo el general Villarroya, pues en 30 horas pueden haber ido y regresado. Y yo lo que tengo que decir es que en aquella época el material sanitario era un recurso crítico y que es más, aparecía uno que pagaba un poco más y se lo llevaba. O sea, estos acuerdos de palabra de caballero y yo esto lo he comprado, factura, está todo preparado, aquello, bueno, cuando llegó fueron en varios aviones con tripulaciones de refresco para no tener que parar y ni siquiera pararon motores, cargaron la carga. La misión diplomática española, la misión diplomática desde el subteniente, el brigada, los que estaban allí, personal funcionario, estaban vigilando la carga para que no se la llevara nadie, porque si no llegaba cualquiera de cualquier nacionalidad, no quiero decir una ni otra, y pagando X más a unas autoridades que tienen pues un concepto así, bueno, ya todo el mundo me entiende, se lo hubieran llevado. Entonces, cuando ya aparecen en España de regreso ese material, incluso con una máquina de hacer mascarillas, pues el equipo directivo, los ministros, el gobierno empieza a recibir un mensaje positivo de que las Fuerzas Armadas están sirviendo para lo que están y que están empezando a resolver. Digamos, es muy interesante creo que es muy importante lo que digo, porque cuando hay una emergencia, cuando además hay un proceso, una fase de desconcierto general, de que nadie sabe cómo meterle mano a este asunto, cuando hay algo que va un poco bien, anima mucho al que tiene que tomar las decisiones, y es una responsabilidad de los que apoyan a ese mando facilitarle las cosas para que la siguiente decisión sea buena también. Porque lo peor de las emergencias es un error al principio,
concatenado con otro pequeño error, al final 6 errores, pues como pasa en los accidentes de aviación. No hay una única causa, hay 6, 7 causas que se van concatenando unas con otras y al final produce la catástrofe. Pues con las emergencias y sobre todo las de este calibre, pues es un poco lo que ocurrió. Y bueno, gracias a las Fuerzas Armadas, gracias sobre todo a los centros de intendencia de cada uno de los ejércitos, en este caso el Centro Técnico de Intendencia, llevaron un equipo, un traje de protección, un EPI. Las señoras que estaban en los talleres de confección lo desmontaron como aquellos patrones del Burda que hacían nuestras madres y nuestras abuelas, que recortaban ahí los patrones, sacaron los patrones del EPI y con las máquinas que habían traído empezaron a hacer equipos como si no hubiera mañana, y empezaron a fabricar las mascarillas y bueno, pues esto empezó también a darle un poquito de moral a la gente. El asunto de las residencias pues es triste, pero es la verdad, es lo que ocurrió. Nuestros ancianos los llevábamos a residencias de mayores, y además las residencias de mayores, el modelo de residencia que habíamos todos los países del mundo es un modelo de socializar, que no estén en sus habitaciones, que estén en zonas comunes, porque esa socialización pues es parte de su salud también. Y sin embargo esos criterios estaban favoreciendo la transmisión de la enfermedad. Entonces, pues bueno, si nos ponemos en Madrid, por ejemplo, finales de marzo, principios de abril, en Madrid estaban falleciendo, cuando normalmente en Madrid, en un fin de semana normal, fallecen 60, 70 personas, aquellos días estaban falleciendo entre 600 y 700 personas. Las funerarias estaban colapsadas, las pequeñas morgues de las residencias estaban colapsadas, las morgues de los hospitales estaban colapsadas. Se tuvo que recurrir a funerarias del área fuera del área metropolitana de Madrid, incluso de Andalucía, pero ellos también tenían sus propios problemas y todo el mundo, pues entonces claro, cuando llegaban nuestros soldados a desinfectar, pues se encontraron con la desagradable situación de que había pues con un criterio, yo creo que bueno, por parte de lo que aquí quedaba, porque el director pues estaba enfermo, el médico estaba también, el personal sanitario, a lo mejor había un celador, y ese celador, pues el hombre estaba pues prácticamente en estado de shock, porque llamaba a todo el mundo pidiendo auxilio y allí no iba nadie porque no podía ir nadie. Y bueno, pues con buen criterio y de manera cristiana, pues habían cubierto a los ancianos en sus habitaciones respectivas, los habían cubierto con una sábana, habían cerrado la habitación con llave a la espera de que alguien pudiera tomar una decisión. Entonces, cuando informan nuestros soldados de lo que está pasando, pues claro, esto produce una inquietud y produce una sensación, y esto lo que fuerza es a tomar unas decisiones que es no solamente desinfectar, sino crear y desarrollar sobre la marcha unos protocolos para enseñarle al personal sanitario de las residencias o al personal de la dirección de la residencia cómo se hace una zonificación, cómo hay que hacer zonas limpias, zonas sucias, las zonas de paso de los proveedores que no se mezclen para no contaminar unas zonas con las otras, unos vídeos tutoriales de cómo hay que hacerlo, cómo hay que ponerse los equipos, cómo hay que quitarse los guantes, todas estas cosas, y sobre la marcha se va haciendo esto, no solamente para responder a este caos generalizado que hay, sino para hacer labores de formación en los ejércitos, porque en los ejércitos solamente tienen las compañías de los regimientos, o sea, las compañías de las brigadas y un regimiento específico que es el regimiento nuclear, bacteriológico y químico. Esa capacidad, que es una capacidad crítica, que además durante muchos años había parecido que era, bueno, sí, la capacidad que tiene, pues hay un ataque nuclear, un ataque químico, algo así, pero habían quedado un poco casi como que no nos lo creíamos. Bueno, que sí nos lo creíamos. Gracias a esas brigadas y gracias a esas unidades se hizo una formación, un proceso de formación de formadores extensivo para que, bueno, la UME hizo un esfuerzo de un mes, digamos que prácticamente sin dormir, para formar a los equipos equivalentes de tierra, mar y aire, para que al final
pues todo el ejército, que fue pues un poco las Fuerzas Armadas, pero sobre todo el núcleo duro, que es el Ejército de Tierra. Lo digo en cifras globales, la UME son 3.500, cada día salían a la calle a hacer misiones de desinfección unos 1.000 soldados. Había otros 1.000 que estaban descansando y luego otros 1.000 que estaban aproximadamente en tareas logísticas de mantenimiento, reparación, acondicionamiento del material. Claro, cuando ya el Ejército de Tierra es capaz de ponerse en marcha, el Ejército de Tierra, la Armada, el Ejército del Aire en sus zonas correspondientes, se ponen todos los días 9.000 soldados sobre el terreno, que son los que verdaderamente resuelven el problema. Siempre se dice que la UME es la punta de lanza en estas cosas, pero claro, la punta de lanza por sí sola no hace nada. La lanza que va detrás de la punta es la que fue verdaderamente resolutiva. Entonces, las morgues no queda más remedio pues que establecer, porque no hay manera de canalizar directamente de los hospitales o de las residencias a las funerarias, hay que hacer unos depósitos intermedios. En Madrid se establecen 3, uno el de Majadahonda, otro en el Palacio del Hielo y el otro, el más conocido, el que estaba por la zona de Canillas, bueno, en la ciudad de la... Entonces, bueno, estos... se hace un protocolo, además, también con facilidades por parte de los propietarios del Palacio del Hielo, de la Comunidad de Madrid, y se establece un protocolo con una cadena de custodia, con un sistema riguroso para saber en todo momento que la persona que en el hospital se ha metido responde a esa identidad y que esa cadena de custodia dentro de la bolsa y dentro del féretro donde se coloca en el Palacio del Hielo es en una zona. Y bueno, pues a las 12 de la noche de un día aparecen los 10 primeros féretros procedentes de un hospital. Allí se había ido ya todo el mundo, pero quedaban pues un sargento y 10 soldados de la UME que estaban allí. Y yo lo digo con total sinceridad, yo ni lo ordené, porque eso no va en ningún plan de operaciones, eso no va, no estaba escrito en ningún sitio. Ellos decidieron que esa noche no se iban, ellos se quedaban allí y bueno, que estarían velando a esas personas, porque bueno, nosotros hemos visto que hemos ido por misiones internacionales, hemos estado en Irak, en Afganistán, en Kosovo, en Mali, en un montón de sitios, y hemos ido a resolver problemas de gente que no conocíamos a 6.000 kilómetros de distancia. Y ahora que son españoles, ahora que son los nuestros, ahora que es nuestra sangre, ¿cómo no vamos a hacerlo? ¿Cómo vamos a marcharnos, dejar cerrar con llave y marcharnos? Y ellos decidieron rezarle un Padre Nuestro, decir el nombre de la persona que llegaba, decir su nombre en voz alta y rezar un Padre Nuestro. Se lo fueron pasando a los siguientes, como hacen todos los militares en el relevo de la consigna, sea del cuerpo de guardia, de la garita o de donde sea, y al final se tomó como costumbre el que decirle, oye, mira, no sé si esta persona es creyente o no es creyente, no sé si le parecerá a su familia bien o mal, pero yo creo que daño no le hago y yo le rezo un Padre Nuestro. Y bueno, pues aquello creo que las familias, por supuesto, que agradecieron, porque muchos de ellos ni siquiera tenían conocimiento de que habían fallecido sus familiares. Desgraciadamente, ni podías estar con tus familiares en el hospital, ni podías acercarte prácticamente 1 o 2 personas al entierro, y es que no sabías que tu padre o que tu abuelo o que tu hermano había fallecido. Y pues yo creo que eso fue, digamos, también otra de las cosas tranquilizadoras. En cuanto a las desinfecciones, pues bueno, sí, he hablado de las residencias, pero luego eso se sistematizó porque había que desinfectar, hay que desinfectar una nación en marcha, y además hay que desinfectarla todos los días, muchas cosas. Si uno va a un aeropuerto, los controladores del aeropuerto, los de la torre de control, todo el personal, tiene que estar el aeropuerto desinfectado, porque además, digamos que eso no genera confianza si no tienen la certeza de que sea limpiado. Entonces eso obligaba a estar a lo mejor toda la madrugada
todos los días, para que a las 6 de la mañana que entraba el siguiente turno estuviera todo limpio, lo mismo en Mercamadrid, lo mismo en la estación de Renfe, lo mismo en toda la red de metro, lo mismo en los autobuses, lo mismo, y entonces todo eso era una mecánica que eso, las cocinas funcionaban todos los días en la unidad militar de emergencias, había turnos de cocina permanentes de mañana, tarde y noche, porque no había mañana y luego hasta el día siguiente, no, era un continuo de actividad. En fin, que son muchísimas cosas que luego, pues cuando ya hubo vacunas, la cosa cambió. Ese primer año donde no había vacunas, que todo era pues verdaderamente una incógnita, no sabíamos muy bien si pasar los biocidas y la lejía, si frotando las barandillas, si era bueno o era malo. Luego, en el fondo, la gente también se tranquilizaba y bueno, luego a lo mejor dentro de 10 años salió un estudio diciendo que realmente aquello servía para poco, no lo sé, pero en aquel momento aquello parece como que venía muy bien y que tranquilizaba a la sociedad. Y luego hay cosas, como voy, Daniel, hay una cosa que sí es cierto, que se creó un vínculo, porque las Fuerzas Armadas, cuando se están entrenando para ir a Irak o Afganistán, cuando ahora mismo hay soldados, hay marinos en la mar, hay soldados que están haciendo patrulla aérea, hay otros que están en el campo de maniobras de San Gregorio haciendo instrucción nocturna, eso no lo sabe nadie. Cuando la UME está haciendo algo, sí que lo sabe todo el mundo y todo el mundo le agradece y le reconoce y le dice, y qué bien, y me ha salvado la casa, o ha salvado a mi abuela, o ha salvado mi ganado de esta granja que se estaba quemando. Pero de las Fuerzas Armadas, del soldado, no lo sabe nadie. Y aquello, la pandemia, sirvió también para darse cuenta que la UME, lo que he dicho yo, sin la lanza no es nada. Y que gracias a los ejércitos, España se tuvo, digamos, que un valor sólido de que cuando casi todo falla, todavía hay un botón rojo de emergencias de algo que tenemos garantía de que funciona. Y esa garantía, pues son a base de instrucción, a base de disciplina, a base de métodos. Y bueno, pues ya paso a hilvanar con la siguiente misión, la misión Baluarte. La misión Baluarte es otro contexto un poquito mejor, ya hay vacunas. Pero digamos que esa hay que hacer un seguimiento de la población que ha sido vacunada, hay que ver cómo evolucionan, pero también hay que ver los resultados de la enfermedad, los famosos contactos estrechos, si el que está enfermo está en casa o se va por ahí a contagiar a los demás. Las comunidades autónomas no tienen capacidad, a través de los servicios de atención primaria, de hacer todas las llamadas telefónicas necesarias y todas digamos las localizaciones para verificar esto. Entonces se pidió apoyo también a las Fuerzas Armadas, y aquello además el general Enseñat, que entonces era el jefe de gabinete de la ministra, pues prácticamente se diseñó en una tarde, pues digamos que sobre la marcha. Pero bueno, los militares teníamos nuestro propio sistema de rastreo. Entonces, de la noche a la mañana nos dijeron que teníamos que tener lo antes posible 3.000 rastreadores. Hicimos un procedimiento militar de resolución de problemas, que es: no hay solución entre el día y la noche, hay que hacer unos cursos de formación online, de formación, y luego, pues, cómo se aprende todo en la vida. ¿Cómo se aprende a hacer tortilla? Pues cascando los huevos y haciendo tortilla. Primera llamada, soy el sargento Morales, ¿dónde está usted? No, vamos a ver, usted hay que ser amable, hay que ser una llamada, una cosa, soy el sargento Morales del regimiento, ¿qué tal se encuentra usted? Me han encargado que haga, estoy encargado ahora de la responsabilidad de hacer el seguimiento de rastreo y tal, y bueno, pues aquello prácticamente la gente pues fue cayendo bien, fueron aprendiendo.
a la semana aquello iba a pleno rendimiento. Nuestra ministra se plantó en Torrejón, además se plantó sin avisar para ver cómo iban los rastreos, y luego la UME aprendió, digamos, que las singularidades de cada comunidad autónoma, porque este es uno de los problemas que sí tenemos 17 modelos sanitarios distintos con 17 bases de datos distintas, 17 sistemas de gestionar los datos, no se leen entre unas y otras, no son interoperables, y entonces la UME hizo como si fueran 17 minicursos, y luego a cada uno responsable del Ejército de Tierra, de Armada o del Ejército del Aire, le hizo de militar a militar un pequeño relevo de cómo se hacen las cosas. Bueno, esto se tradujo en más de 6 millones de llamadas telefónicas y sobre todo alivió la atención primaria, que era el objeto principal para que todos los servicios de atención primaria pudieran dedicarse a su labor fundamental. En cuanto a la tormenta invernal Filomena, pues también, primeros de enero de 2021, perdón, sí, de 2020, sí, sale AEMET diciendo el 8 de enero va a caer aquí, pero en la zona de Madrid, y bueno, aquí va de todo, como lo otro, ¿no? Pues sí, no, todo escéptico. Bueno, efectivamente, a las 8:01 ya estaba cayendo y se saturaron y se bloquearon todas las autopistas periféricas de Madrid, todas las radiales, la A3, la A4, la A5, y bueno, el problema es que tanto el Ayuntamiento como la Comunidad de Madrid, que habían hecho los deberes en cuanto a contratación de máquinas quitanieves, pues un número importante de ellos ya no pudo llegar a la máquina quitanieves porque los conductores que estaban en sus casas no llegaron a coger el coche y a llegar al sitio donde estaba la base de las quitanieves. Claro, esto es lo que digo yo de la disponibilidad de las Fuerzas Armadas. Nosotros 3 días antes ya estábamos acuartelados en las distintas bases, habíamos mandado un destacamento a Segovia, habíamos mandado otro destacamento a Albacete, a Los Rodeos, para atacar las autopistas desde los dos lados por si había un bloqueo, porque ya habíamos tenido otra experiencia en el año 18 de un bloqueo de la Nacional 6. Entonces, bueno, el Filomena fue también una prueba de que no solamente para quitar la nieve en una ciudad de más de 3 millones de habitantes como es Madrid, si se bloquea totalmente el tráfico, no es que se bloquee y que sea muy bonito para bajar a esquiar o para hacer muñecos de nieve, es que no puede llegar una ambulancia a unas urgencias, una embarazada que está de parto, no llega cualquier persona que ha tenido un accidente, una cosa, no hay garantía de que llegue en tiempo al hospital. Y entonces se diseñó un plan para zonificar Madrid en función de los hospitales que tenía, y en función de esos hospitales se hicieron unos cuadrantes, luego se limpiaron las arterias principales que comunicaban esos hospitales con esas arterias principales, y bueno, tal es así que la ministra le gustó tanto el proyecto que dijo, pues esto se lo tengo yo que contar al presidente del gobierno, y al día siguiente teníamos al presidente del gobierno en la UME contándole el sistema de cómo se había solucionado, por lo menos se había paliado el problema de Madrid, entendiendo que allí todas las instituciones del Estado, todos los ministerios, todos los cuarteles generales de los ejércitos, presidencia de gobierno, Ministerio del Interior, Centro Nacional de Inteligencia, todos fueron la UME la que les hizo la limpieza de los accesos, la limpieza de los aparcamientos, la limpieza de los viales para poder acceder, porque si no, estas son instalaciones críticas que tienen que garantizarse, por supuesto, el aeropuerto de Barajas, por supuesto, el aeropuerto de Torrejón, y garantizar que los servicios básicos de una nación pues que siguen funcionando. Ya termino con el volcán de La Palma, porque aquí también, ya después de la pandemia, después de Filomena, ya solo nos falta la lluvia de meteoritos y el ataque de extraterrestres. Y resulta que ya viene el volcán. Y bueno, pues ahora también fueron 4 meses, 3 meses y pico, de septiembre a diciembre,
Pero cuando empezó el volcán no sabíamos cuándo iba a terminar. De hecho, la experiencia que figura en los libros de historia de Canarias, ha habido volcanes que sí, con el Teneguía, que fueron escasamente un mes, pero luego hubo otros en Lanzarote y en Fuerteventura que duraron años. Entonces, esto pues no sabíamos muy bien. Y claro, enfrentarse con la lava no es enfrentarse con el fuego o con la nieve o con una inundación. Con la lava no hay manera, a pesar de que se escucharán algunas ideas sugerentes como bombardear el cráter del volcán que se oyó para canalizar la lava y desviarla. Pues bueno, gracias a Dios que esa idea cayó en el olvido y no se habló más de ella. Pero sí que es cierto que se procuró, por supuesto, ayudar a las personas, también en coordinación perfecta con el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, todos los damnificados, darle una pequeña atención en Breña Baja, en la isla de La Palma, en un centro que tenemos, hay un cuartel, pues se puso con camas, alojamiento, las condiciones. Luego la gente podrá decidir si se va con su familia, con sus amigos o a un piso, pero de entrada tiene un sitio inicial donde ir con sus cosas. Ayudarle a las personas a hacer esas mudanzas, esos desalojos de 15 minutos, que eso es de las cosas más duras que decía nuestra gente. Tiene usted 15 minutos para ir a su casa y tiene que coger lo más importante y lo tiene que meter en el coche. Bueno, pues allí fueron nuestros psicólogos y fueron también a ayudar, porque había muchas veces que eso, además, personas muy humildes, personas, no estamos hablando de grandes urbanizaciones de La Moraleja, ni estamos hablando de personas de un nivel social bajo, y llegaban muchas veces las abuelitas y en esos 15 minutos se quedaban con el retrato de su marido, con el retrato de su padre, y le quitaban el polvo al retrato, la ceniza al retrato, y bueno, pues con todo el cariño, tratando de hacer la mudanza, de ayudar. Una ayuda, sobre todo, creo que fue muy positiva, la ayuda a nuestros científicos. Nuestros científicos, tanto del Instituto Geológico y Minero como del Instituto Geográfico Nacional, tenemos unos magníficos científicos y, sobre todo, hemos proporcionado a nuestros científicos la oportunidad de tener una memoria viva del nacimiento de un volcán hasta la extinción de un volcán. Como en términos artilleros diríamos que hemos ayudado a que nuestros científicos hagan las tablas de tiro del volcán y que sepan cómo se comporta en función de todo el análisis de señales, de movimientos sísmicos, y les ayudamos con nuestra logística, incluso con nuestros medios, y ayudamos sobre todo con los equipos de detección de los gases para decirle a Miguel Ángel Morcuende, que era entonces el jefe, el director técnico del plan PEVOLCA, era el que controlaba desde el Gobierno de Canarias toda la situación, decirle: con nuestros equipos, nuestros sensores, detectamos estos gases peligrosos que, unidos a la simulación de los vientos que vienen de la zona, o aconsejamos evacuar la población de Puerto Naos, por ejemplo. Bueno, o ya puede volver la población a este sitio, pero sobre todo esa alerta temprana, que es muy necesaria. Aparte, la ceniza, las casas hundidas, pues desgraciadamente ya no se puede hacer nada, pero las casas que quedaron en pie tenían algunos de ellos 1 metro entero de ceniza. Y allí también, una vez más, el Ejército de Tierra, Armada y Ejército del Aire, sobre todo el Ejército de Tierra, que es más numeroso, salieron voluntarios de la isla, además los propios soldados isleños, que ellos no podían consentir, eran ellos, y bueno, se organizaron unos turnos, unas rotaciones para quitar todos los días la ceniza de los tejados de las casas, entendiendo que hoy lo quitas, pero sabes que mañana vas a tener que volver, y esa tarea también es monótona, cansada, pero sabes que si no la cumples un día, la casa se hunde.
Entonces, bueno, yo creo que también fue un ejemplo más de las Fuerzas Armadas y empezando la UME, que tenía allí tanto en Gando como los Rodeos, esos destacamentos fueron los que llegaron primero, pero luego empezaron a llegar de la península, pasaron soldados de la UME, porque además la UME tiene unos trajes especiales, estos que parecen de papel de plata, de papel albal, que son los poder ayudar a los geólogos y los vulcanólogos a acercarse a la zona más próxima al volcán para hacer las medidas, para esa placa solar que está alimentando un sensor, pero que la ceniza lo ha tapado, pues para ir de madrugada y limpiar todos los sensores de ceniza para ir allí, pues alguien lo tiene que hacer. Bueno, pues todas esas cosas, pues yo pues también estoy profundamente orgulloso del trabajo que hizo nuestras fuerzas, nuestra tropa. En fin, yo podría hablar de muchas cosas, pero ya por terminar, en el capítulo de reflexiones sí que quiero decir que la UME ha sido una unidad, vamos a llamarle, de éxito, pero una unidad de éxito no solo ya por su eficacia, que ha tenido, digamos, que además ese puntillo de suerte de tener esa eficacia. Ha sido una unidad que desde los primeros mandos de la UME, desde el general Kohl, el general Roldán, el general Muro, el general Cañiz, siempre han procurado que no solamente hay que ser eficaz, sino que hay que ser próximo, hay que ser cercano. El que atiende en una emergencia, el que atiende tiene que hacerlo con cariño. Esas fotos que yo cuando llegué a la UME, yo no sabía nada de emergencias, pero hay fotos que tenemos en nuestras galerías, incluso en los pasillos, esta intervención aquí, pues había en una inundación una foto de una abuelita que la estaban sacando unos soldados de la UME por la ventana, agua hasta aquí, hasta el pecho, y la estaban sacando en una silla y la estaban sacando por una ventana como si llevaran de verdad a la Esperanza de Triana, lo más bonito, lo más preciado. Con un fervor religioso estaban sacando a su abuelita por la ventana. Esto es un poco lo que yo creo que es el éxito verdadero de la UME, el ser querida por la sociedad y ser próxima a los ciudadanos. Y luego todo lo demás, pues sí, instrucción, adiestramiento, disponibilidad, coordinación de personal, material, la necesidad de inversiones en adquisiciones, sostenimiento. Está claro, muchas veces nos dicen, es que la UME es una unidad cara. Yo digo, sí, ya lo creo que es una unidad cara, porque también un buen seguro multirriesgo es un seguro caro. Lo más caro del mundo es pagar algo que luego no sirve para nada. Eso es lo caro de verdad. Y sin embargo, las Fuerzas Armadas, la UME, han demostrado que si se le dan los medios, se le dan las misiones, la gente está bien formada, la gente hace suya la misión, la gente no dice, he hecho mis horas, he terminado, yo tengo el convenio que dice que me voy. No, allí salen hasta que no ha salido la última persona, allí no se va nadie. Y entonces esos son los valores añadidos, que es eso, una unidad cara, pero es resolutiva. Yo no niego que no sea cara, pero es resolutivo. Y, en fin, que sobre todo, que la UME no es nada más que un elemento importante, sí, pero es un elemento de toda la gran familia de las emergencias y que tiene que trabajar sincronizada con Guardia Civil, con policía, con bomberos, con policías locales, con protección civil, con Ministerio de Transición Ecológica, por supuesto que con las unidades hermanas que son el Grupo 43 de aviones apagafuegos, con los helicópteros del batallón de helicópteros de maniobra, o sea, con los del BLM de emergencias, con todos esos medios que tiene, que son unos medios que hay que mantener y que eso le cuesta al contribuyente, le cuesta, pero yo creo, que lo puedo decir con orgullo, que la Unidad Militar de Emergencias ha sido resolutiva y digamos que ha paliado en gran medida o ha mitigado pues muchas de las vivencias que hemos tenido todos estos años, entendiendo que toco madera para que no toque ni la lluvia de meteoritos ni el ataque de extraterrestres. Y con esto no doy por concluida pendiente de cualquier pregunta que pueda hablar, doy por concluida la exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Tengo que decir, antes de abrir el turno de preguntas, que en esta casa somos testigos muy reconocidos a vuestra labor, porque, como decía el secretario general,
En los momentos tan complicados, nosotros sabéis que gestionamos 3 residencias de mayores, ¿no? Con lo cual en aquellas semanas, aquellos meses, las noticias eran de llorar, ¿no? Bueno, yo creo que todos hemos llorado, ¿no? Y la única institución que intervino y que vino y que nos alegró un poco la existencia fue la Unidad Militar de Emergencias, gracias a su jefe. Bueno, no sé si después de esta maravillosa conferencia hay alguna pregunta. Por favor, este es el momento. Sí, por favor. Mi general, buenas tardes. No tiene mucho que ver con la conferencia tan maravillosa que acaba de ofrecernos, pero sí con la Unidad Militar de Emergencias. Recién declarado el Parque Nacional de Guadarrama, se declaró un incendio en la granja de San Ildefonso, en la ladera de Cerro Poyales, y fue rápidamente controlada por su unidad. Lo que estaba describiendo nunca lo había pensado, que coordinaban desde su unidad los 3 ejércitos. Y como piloto que soy, piloto aficionado, no nada profesional, piloto de vuelo a vela, me sorprende siempre la llegada del Grupo 43, que también son parte de mis ídolos. La pregunta es, ¿cómo y de qué manera en aquel pantano que usted conoce perfectamente porque ha hecho su carrera en la Academia de Artillería de Segovia, se puede decidir cómo meter aquellos aviones, aquellos hidroaviones en un sitio tan estrecho y tan complicado? Gracias. Muchas gracias. Bueno, no es intrusismo profesional, me baso un poco en el conocimiento de lo que me han enseñado mis hermanos aviadores. De hecho, mi segundo comandante es el segundo jefe de la UME, el general Cuesta, José Cuesta, y bueno, a fuerza de trabajar con él 4 años, ya de entrada me dijeron, no es azul claro, es gris aviación, o sea, no cometas el error de decir que es gris clarito, que es gris aviación, y bueno, le he cogido al Ejército del Aire y del espacio un cariño enorme. Pues tengo, y además puedo hablar por experiencia, porque me han dado el coronel Oliver, tuve el privilegio de que me subiera a bordo de uno de sus aviones, y él llevando los mandos del avión, hicieron un día de jornadas prácticas de instrucción, y me llevaron por toda la zona del norte de la provincia de Madrid, Pantano de San Juan, El Escorial, y luego Ávila, y luego regreso, con tomas en pantanos y recorrido por los pantanos, porque el avión tiene una modalidad que es navegar por el pantano, puede navegar, y luego despegue una vez que ha efectuado la carga. Los aviones, los Canadair, que los hay de varios modelos, pero tienen unos 5.500 litros, que son 5.500 kilos, que hay que sacar del agua, y tienen unos motores de turbohélice suficientemente, potentísimos para... Dan la sensación, con ese vuelo reposado en contraposición con el vuelo de un caza, como que es un vuelo más, pero la potencia está, la seguridad está. Lo digo porque esos aviones son del Ejército del Aire, los mantiene el Ejército del Aire, lo opera el Grupo 43, que son oficiales del Ejército del Aire y del Espacio. Lo que pasa es que los ha comprado, la gran mayoría, el Ministerio de Transición Ecológica, antiguo Ministerio de Agricultura. Entonces, dentro del plan, el Ministerio de Agricultura le interesa que estos apagafuegos estén, porque es un poco también el arma, es la artillería casi de la extinción de los incendios. Bueno, siempre que hay incendio y que se tiene conocimiento de un incendio, ellos ya hacen un pequeño reconocimiento. Primero van a sus fichas, ven el pantano cómo está. Ven el pantano si está al 30, al 50,
50 al 60. Hacen un reconocimiento para ver si hay, incluso hay muchas veces que hay ramas o troncos que están a ras de superficie y no se ven. Y buscan la zona que tenga la película de agua más y en el caso de que no lo tengan claro, pues van o a otro pantano o a otro sitio, o como ocurre algunas veces, que desgraciadamente no pueden tomar en ningún pantano y tiene que hacerse con helicópteros, que ya con el helibalde pues van allí. Pero sí que hay un servicio de reconocimiento hay una exploración previa para ver qué condiciones tiene el pantano. Aprovecho para decir que los de la Comunidad de Madrid son de los que mejor están de toda España, pero ya estoy hablando desde junio, julio del año pasado, o sea que están en un porcentaje muy alto. Y eso, claro, cuanto hay mayor nivel de agua, pues la probabilidad es más. Pero sí, es un procedimiento el del Grupo 43 que además trabajamos en coordinación porque hay muchas veces que ellos necesitan alguien que les guíe desde tierra. Ahí tenemos operadores nuestros, una especie de mini controlador con una radio que enlaza con ellos y les guía para dónde tienen que soltar el chorro, les dan información del viento, les dan información, porque el avión ni puede tirar el agua muy arriba, porque si la tira muy arriba, cuando cae el agua ya se evapora, si el incendio es muy grande y no llega a ser eficaz. Tampoco se puede meter en la nube y no tener visibilidad durante la trayectoria de vuelo del avión, o sea que es complicado. Y hay muchas veces que tiene que hacer una maniobra prácticamente para echar el agua casi a 45 o más grados y luego tiene que hacer un remonte, aprovechando que al soltar el agua el centro de gravedad del avión cambia y el avión se encabrita. Entonces, aprovechando ese tirón hacia arriba de soltar el agua, hace la maniobra de evasión. Bueno, son unos maestros, los pilotos son unos maestros. Sí. Si me lo permiten, yo más que una pregunta quiero hacer un ruego. Y el ruego es que siga la Unidad Militar de Emergencias actuando como ha actuado hasta ahora. El Ejército, lo sé por experiencia, lo hace todo bien. Algunas cosas muy bien, otras bien y otras bastante bien. Y esta Unidad Militar de Emergencias yo creo que se merece el reconocimiento de todos. Quiero aprovechar también, si me lo permite, mi general, para dedicarle un recuerdo a lo que creo que puede considerarse la prehistoria de la UME, que fue la actuación de los soldaditos españoles en Valencia con ocasión de las inundaciones que tuvo que sufrir en los años 50. Fueron ellos los que limpiaron el barro de la ciudad y su importante aportación también en ayuda de Marruecos en el terremoto de Agadir, en aquellos tiempos también, y en Nicaragua igualmente en otro terremoto. Entonces yo le dedico a esos soldaditos, que fueron mis soldaditos un poco después, un cariñoso recuerdo, unido a mi agradecimiento, repito, hacia la UME. Sí, muchas gracias por ese reconocimiento. Efectivamente, antiguamente, además, con pocos medios muchas veces y con más corazón y voluntad que apoyo técnico, pues en las inundaciones del País Vasco, también de los 80-90, las de Valencia, yo las recuerdo de mencionar, mi padre contar las historias de cuando tuvieron que ir a Valencia. Y bueno, pues lo que sí es cierto que eso antes se canalizaba como el esfuerzo de Cruz Roja en el que estoy ahora metido en esta misión. Antes todo el mundo recuerda que se podía hacer el servicio militar obligatorio prestando servicio en Cruz Roja. Era un poquito más de tiempo, pero uno tenía la posibilidad de elegir su zona. El boom del desarrollo del automóvil en España de los años 60 y 70 coincide con una progresión exponencial de los accidentes en los cruces de carretera y se ponen todos ellos un puesto de socorro y en ese puesto de primeros auxilios, pues allí pues muchos de nuestros hijos, entonces nuestros padres y nuestros tíos, nuestros abuelos, pues prestaron su servicio y aprendieron con una formación sanitaria básica pues a resolver esos problemas. Y siempre digamos que el militar ha sido
próximo, como un poco, y si hay alguien aquí de la Benemérita que me perdone si lo digo mal, pero también es el mismo espíritu del Duque de Ahumada cuando en la cartilla del guardia, ese artículo tan bonito que dice que cuando llegue el guardia, el afectado, el que ha perdido su casa, el que está sufriendo la desgracia, que sienta que la llegada del guardia es pronóstico feliz, que es una expresión que me gusta muchísimo, pronóstico feliz de que el incendio ya está controlado, de que la catástrofe ya está, digamos que en vías de solución. Pues este es un poco también el espíritu que hemos heredado o hemos copiado, lo digo además con todo el orgullo, hemos copiado de nuestros hermanos de la Guardia Civil, porque es de lo que se trata, tranquilizar, que cuando llega la UME, que cuando llega la Guardia Civil, cuando llegan los bomberos, cuando llega esa familia de las emergencias, caray, ya empezamos ahí a respirar y esto pues vamos por buen camino. ¿En general existen en los demás países un modelo como el de la UME? Pues es magnífica pregunta. Existen, hay algunos que nos podría sorprender. Alemania no existe. Es más, Alemania, empiezo por los que no. Tienen unas fuerzas armadas magníficas, tienen unos medios impresionantes, tienen unos ingenieros con una maquinaria tremenda, pero no tienen una unidad. Y es más, las inundaciones terribles que sufrieron hace 2 años en la zona de Baviera, se dieron cuenta de que no es solamente tener los medios y tener una estructura militar, hay que entrenar y hay que tener unas unidades organizadas, unos personal, material, una instrucción para poder hacerlo. Los británicos tampoco lo tienen. Los holandeses quieren hacer algo parecido y de hecho ya han venido, se están interesando por un modelo parecido al nuestro. Luego Francia sí que lo tiene. Francia tiene, aparte de esos bomberos de París y de Marsella, que he dicho antes, tienen unas fuerzas que se llaman las Formis, unas fuerzas de emergencias que están mandadas por militares como nosotros, pero no dependen del Ministerio de Defensa, sino que dependen del Ministerio del Interior. Y son, digamos, que unas unidades muy potentes, un poquito mayores que la propia unidad militar de emergencias. Pero bueno, los bomberos de París son más de 10.000 bomberos en París, o sea que estamos hablando de un cuerpo importante. No es bomberos de París que podemos ver que son 10 dotaciones o no, son más de 10.000 personas las que están en los bomberos de París. Luego hay, en el ámbito hispanoamericano, ya hay varios países que nos han pedido información y les estamos dando información para crear unas unidades del estilo. Claro, en Hispanoamérica, digamos que las Fuerzas Armadas, por cuestiones políticas, han tenido siempre un papel pues complicado, ¿no? Entonces, una manera de volver a aproximar a las Fuerzas Armadas con su población es el modelo de la UME. Es unas Fuerzas Armadas que en casos de calamidad, en casos de riesgo, en casos de pues son capaces de estar próximas y bueno, de hecho, pues tanto Chile como Brasil como Argentina nos están pidiendo información para ver algo. Por supuesto, no hay recetas que valgan cada país, es un caso particular y no se puede decir que el modelo español es una receta exportable a todos los países. En Australia también nos han pedido información. Australia, como le pasa, bueno, los Estados Unidos es un caso distinto porque ellos no tienen una unidad propiamente de emergencias, pero sí tiene a la Guardia Nacional, que dependen de los gobernadores, que en caso de catástrofe, como fue el huracán Katrina, se despliega o se moviliza la Guardia Nacional con todos los medios necesarios, incluso con los refuerzos. Eso es una de las cosas que he dicho antes un poco de soslayo, pero uno de los valores añadidos que tiene la UME es que la UME sobre la marcha le puede pedir a los ejércitos los medios que estima necesarios. O sea, si yo, digamos que hago corto de máquinas de ingenieros, le puedo pedir a través del Estado Mayor al general Enseñat, le puedo pedir refuerzo del regimiento, bueno, de las unidades que él me quiera dar, de medios de ingenieros. Si necesito un apoyo para que los agricultores que estaban en Puerto Naos puedan ir a las fajanas a trabajar sin dar la vuelta a la isla, usando lanchones de desembarco,
pues la Armada proporcionó esas a petición, o sea que dentro de lo que es la UME, que ese es uno de los grandes valores añadidos que, de acuerdo con la Ley de Protección Civil, la Ley de Protección Civil establece que la UME está autorizada para hacer, cuando ya no digo que sea un nivel 3, en este caso fue un nivel 2, no fue un nivel nacional de emergencia, fue un nivel 2, pero lo pudo solicitar. Y bueno, yo creo que esas son las cosas. Pero Australia tiene un problema que ellos normalmente, es un país tan inmenso que normalmente los grandes incendios no afectan a la población. Entonces, bueno, los incendios salen solos y se apagan solos. No hay, digamos que no hay una necesidad. Solamente ahora, cuando ha habido una época, 2 años consecutivos, que estaban a la puerta de las grandes ciudades y que había necesidades, cuando se daban cuenta que su músculo estaba basado en personal voluntario y que eso, la coordinación, pues que es complicada. Y bueno, pues también nos han pedido información para ver cómo podrían hacer, de acuerdo con la fórmula australiana, algo parecido sobre la base de una unidad que pudiera ser con estructura militar o con mandos militares. Pues yo creo que si no hay más preguntas, que además podemos hacer las preguntas tomando una copa de vino. Perfecto, sí. Yo creo que los que estamos en esta sala y los que nos escuchan desde su casa estamos muy orgullosos de nuestros ejércitos, ¿no? Pero después de la conferencia de Luis yo creo que dormiremos todavía mucho más tranquilo, ¿no? Buenas noches y muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.